claustro de las universidades de Puebla y Nuevo León en México, de Cádiz y de la Universidad Nacional a Distancia de Madrid en España. Cabe mencionar entre sus obras más importantes, además de numerosos artículos en revistas, Las ideas estéticas de Marx, Filosofía de la praxis, Filosofía y economía en el joven Marx, Ciencia y revolución, Invitación a la estética, y las más de 50 ediciones ya del libro que casi todos hemos tenido oportunidad de conocer en el bachillerato, su libro sobre la ética. Dejo con ustedes en el uso de la palabra al doctor Adolfo Sánchez Vázquez con la conferencia de esta tarde denominada El oficio del filósofo, modo de hacer y usar la filosofía. De esta universidad, quiero en primer lugar agradecer las palabras generosas de presentación del licenciado Gerardo Aguirre, al que agradezco asimismo su empeño en invitarme a esta universidad, así como a las instituciones que han hecho posible que esta propuesta se cumpla y que me den la grata oportunidad de estar aquí hoy con ustedes. Al titular nuestra plática El oficio de filósofo, hemos pensado en primer lugar en la actividad del filósofo como profesión u ocupación habitual dentro de las múltiples y diversas actividades y ocupaciones humanas. Como otros oficios o actividades profesionales, el quehacer filosófico supone unos fines propios y unos medios o procedimientos específicos, así como una preparación especial en el sujeto de ese quehacer que debe ser compartida para que pueda darse cierto diálogo o comunicación por aquellos estudiosos a los que se destinan las teorías o doctrinas filosóficas. Se trata, pues, de una actividad especializada. Sin embargo, por la naturaleza misma de la filosofía, su especialización no debe entenderse en términos tan absolutos que la lleven a separarse tajantemente de la no filosofía, o sea, de la vida real. No debe entenderse a sí mismo como si los no especialistas o no profesionales tuvieran cerrados por principio las vías de acceso a la filosofía. El problema que por ello se plantea desde el primer momento es el de la inserción del filósofo en la vida real, inserción en la que se pone en juego la naturaleza misma de la filosofía, tanto por lo que toca a su objeto como al carácter de su actividad. Y con este motivo
cabe ya desde ahora la pregunta que tiene que ver con esa inserción de la filosofía o con el intento de ciertos filósofos de no insertarla en la vida real. Y la pregunta es esta: ¿la filosofía está destinada a ser consumida solo en las aulas universitarias o en los cubículos de los institutos de investigación? ¿O por el contrario, incide de un modo u otro más allá de los recintos académicos, en la calle o en el ágora o plaza pública, como pensaban los griegos en la antigüedad? O dicho con otras palabras, ¿la filosofía tiene alguna relación con la vida cotidiana? ¿O por el contrario, lejos de ella, sería la actividad de un hombre que se repliega a un espacio cerrado o que solo estaría interesado como filósofo en cultivar su propio jardín? Nuestra respuesta, que trataremos de desarrollar a lo largo de esta plática, es la siguiente. El oficio de filósofo se halla a la vez cerca y lejos de la vida cotidiana, o sea, al ejercer su actividad propia y aún sin proponérselo, está, por decirlo así, con un pie dentro y con otro fuera de la vida real de cada día. Lo primero, o sea, el estar cerca de la vida cotidiana o con un pie dentro de ella, puede entenderse si aceptamos lo que dijo en más de una ocasión Antonio Gramsci, el dirigente político y filósofo italiano recluido en prisión por el fascismo y fallecido en 1937, poco después de salir de la cárcel, ya triturado física y mentalmente. Y lo que dijo en pocas palabras fue esto: que todos los hombres son filósofos. O dicho lo mismo con otras palabras, que la filosofía no es asunto exclusivo de los filósofos. También podría querer decir que la filosofía es una cosa demasiado seria para dejarla exclusivamente en manos de los filósofos. Pero volviendo a la afirmación de Gramsci de que todos los hombres son filósofos, diremos que no hay que entenderla en un sentido literal o absoluto, sino en el sentido propio de que todos los hombres ajustan sus actos o se comportan en su vida diaria de acuerdo con ciertas ideas sobre el mundo en que viven, sobre la vida y la muerte, sobre el bien, la justicia, la belleza, etc. No es necesario haber leído lo que dice Platón acerca del bien, o Aristóteles sobre la justicia, o Kant sobre el comportamiento moral, o Hegel sobre lo bello, para que todo el mundo tenga cierta idea de lo justo o injusto, de lo bueno o malo moralmente, o de lo bello o lo feo en la vida real. En pocas palabras, con el comportamiento cotidiano se asumen ciertos fines o valores y en consecuencia cierta idea
o concepción del mundo y del hombre y de las relaciones de los hombres entre sí. En suma, se tiene ya una filosofía para andar por casa. Incluso, como el personaje de Molière, que hablaba en prosa sin saberlo, los hombres asumen cierta filosofía aunque no tengan conciencia de ello. La vida cotidiana tiene que ver, pues, con la filosofía, y esta a su vez con la vida cotidiana, en cuanto que a la filosofía le corresponde esclarecer, analizar o fundamentar ideas, valores que ya se asumen al nivel de la vida cotidiana. Ahora bien, mientras que el trato con esos valores e ideas es espontáneo en el quehacer cotidiano o propiamente ideológico, el filósofo aspira a tener un trato reflexivo, racional, fundado con esas ideas y esos valores. Ahora bien, en la vida cotidiana no solo se da cierto trato con ideas, juicios o prejuicios de los que se ocupa de un modo especial, reflexivo, el filósofo, sino que también se tiene, repito, en la vida cotidiana, se tiene también cierta imagen del filósofo, así como de la naturaleza de su actividad, profesión u oficio especializado. Conviene registrar esa imagen, ya que nos permitirá comprender la verdadera naturaleza de la filosofía y también los distintos modos de hacerla o usarla. ¿Qué es el filósofo o la filosofía para el hombre común y corriente de nuestra sociedad? Una sociedad dividida en clases, de explotadores y explotados, de poseedores y desposeídos. Una sociedad como la nuestra, que en sus rasgos fundamentales es la sociedad moderna, burguesa, o en vías de modernización, dada su estructura económica y su carácter de clase. ¿Qué es lo que domina en las relaciones entre los hombres, en esa sociedad en la que rige el principio del lucro y de la obtención de beneficios? No es necesario ser, como lo fueron en el siglo pasado los socialistas utópicos y más tarde Marx y Engels. No es necesario ser, repito, críticos radicales y adversarios de esa sociedad para comprender cuál es el tipo de hombre, así como el carácter que prevalece en sus relaciones humanas. Ya antes de Marx, pensadores como Adam Smith en el terreno de la economía, así como Hobbes y Hegel en el de la filosofía política, nada sospechosos, ninguno de ellos, de aspirar a un cambio revolucionario de la sociedad, reconocieron con una franqueza que raya en el cinismo la verdadera naturaleza de la sociedad moderna, burguesa, y de las relaciones entre los hombres en ella. Ciertamente, para esos pensadores, la sociedad es un campo de batalla en la que el hombre es el lobo del hombre, como afirmaba Hobbes, o en la que se libra una guerra de todos contra todos,
como decían Adam Smith y Hegel. En esa sociedad, el individuo, para afirmarse, tiene que hacer prevalecer sus intereses personales sobre los de los demás. Hay pues un divorcio entre el individuo y la comunidad. Lo que mueve a los individuos en sus actos es el egoísmo, y por tanto lo que vale en su comportamiento es la capacidad de hacer prevalecer el interés propio particular. Un hombre es práctico, por tanto, en la medida en que ejercita con éxito esa capacidad. Lo práctico se concibe, pues, en un sentido estrecho, sórdido, egoísta. Ahora bien, en una sociedad en la que el comportamiento humano se modela en función de intereses egoístas, la filosofía aparece a los hombres, a los ojos del hombre común, económico, práctico, como una actividad o un oficio impráctico, no rentable y por consiguiente inútil. Y en verdad, si lo práctico se entiende en un sentido egoísta, puramente económico, y la posesión de bienes materiales es la medida de la riqueza humana, nada más impráctico en este mundo que el oficio de filósofo. Verdaderamente, la inutilidad práctica de la filosofía, en el sentido apuntado, y por ello su impotencia vital, derivan precisamente de su carácter reflexivo y crítico, pues justamente la reflexión y la crítica se convierten en obstáculos para realizar esos objetivos estrechamente prácticos, es decir, egoístas o utilitarios. Pero esta negación de la filosofía no es sino la expresión de una negación del pensar mismo como actividad racional y crítica que forma parte, sin agotarla, de la condición propiamente humana. Una manifestación rotunda de la negación de esa actividad reflexiva, crítica, es la actitud hacia el trabajo exigida en la producción industrial, en serie o en cadena, introducida por Ford en los años 20 en la fabricación de automóviles. Una de las instrucciones que daba Ford para la admisión de obreros en sus fábricas era la de excluir a los solicitantes que mostraban la tendencia a pensar por cuenta propia. Con esto se presuponía que el pensar en la fábrica o actuar reflexivamente se tornaba un obstáculo para el trabajo mecanizado en serie o en cadena, y en consecuencia que al rebajar la productividad del obrero se volvía a sí mismo una resta a la hora de sumar beneficios. La idea de la inutilidad práctica o vital de la filosofía no es nueva y tiene una larga tradición. Ya la sirvienta del filósofo jonio Tales de Mileto, allá por el siglo VII antes de nuestra era, no pudo contener la risa cuando su patrón, ensimismado en sus reflexiones, cayó en un pozo.
De acuerdo con la tradición que ejemplifica esta anécdota, la filosofía sería un caso extremo de lo inútil o impráctico en la vida real. Pero esta idea de la inutilidad de la filosofía no solo es propia del hombre común y corriente, que pone lo práctico, lo útil, entendido en un sentido estrecho o egoísta, como el valor preferido en la vida de cada día. También entre los científicos se da, a veces, aunque por otras razones, la idea de la inutilidad de la filosofía, no en el sentido anterior, sino en el que tiene desde su óptica propia científica. Y en verdad, desde ella, el científico no ve la necesidad y la utilidad de la filosofía. Y no la ve porque parte del supuesto de que la ciencia constituye la única esfera del conocimiento y que por tanto no queda espacio propio para el saber filosófico. Ciertamente, la filosofía no puede pretender, como han pretendido algunos filósofos, rivalizar con la ciencia en la búsqueda de conocimientos positivos, ni tampoco elevarse sobre las ciencias como una especie de ciencia suprema o reina de las ciencias. La filosofía no puede sustituir a ninguna ciencia ni situarse por encima de ellas, pero esto no significa que no tenga, con base en las propias ciencias y nunca a sus espaldas, un campo propio que ha de cultivar al tratar de esclarecer la situación del hombre en el mundo y sus relaciones mutuas en él, así como al analizar críticamente los supuestos y creencias que oscurecen u ocultan esa situación y esas relaciones. Y de su ocupación propia forma parte también, como demuestra toda la historia de la filosofía, el examen del instrumental cognoscitivo y metodológico con que los hombres conocen, con el apoyo de las ciencias correspondientes, tanto la naturaleza como su propia naturaleza. Por otro lado, para tratar de fundamentar racionalmente la utilidad y necesidad de la filosofía con respecto a las ciencias, o para negar una y otra, hay que hacer filosofía. Solo filosóficamente se puede negar lo que distingue a la filosofía de las ciencias, y esa negación es la que pretende llevar a cabo la filosofía, cuyo denominador común se conoce como positivismo. Ahora bien, la filosofía está tan presente, aunque de un modo distorsionado, en la vida cotidiana, que incluso la encontramos en expresiones de uso corriente de nuestra vida diaria. Así, por ejemplo, cuando se dice que hay que tomar las cosas con filosofía, en este caso se está haciendo alusión a la necesidad de adoptar una actitud de recogimiento o reflexión, que es la propia de los filósofos, antes de precipitarse en una decisión que justamente por su precipitación o carácter irreflexivo
puede después ser lamentada. También se hace presente cuando los empresarios la invocan al decir que esta es la filosofía de nuestra empresa. En este caso se hace referencia al lineamiento general de sus actividades empresariales o planes de acción. De la filosofía se toma aquí ciertamente su tendencia a generalizar por encima de los detalles o de las urgencias inmediatas. Pero esta filosofía empresarial, llamémosla así, oculta la verdadera naturaleza de la empresa capitalista, que consiste en invertir al regirse por el principio del lucro y de la obtención de los máximos beneficios, el imperativo de Kant: tratar siempre a los hombres como fines y no como medios o simples instrumentos. Ahora bien, la filosofía empresarial no está tanto en la apelación al cálculo, al plan, a la generalización para asegurar el rendimiento económico de la empresa, como en los fines y valores que asume al tratar y considerar los hombres como medios, cosas o mercancías. La filosofía no corta los nexos con la vida cotidiana, se alimenta de preocupaciones, dudas, aspiraciones que se generan en ella y que la filosofía se encarga, no siempre con éxito, de esclarecer, analizar o fundamentar. Tampoco puede cortar la filosofía sus nexos con la historia real y particularmente con la fase histórico-social en que determinada filosofía surge. Por ello, para Hegel, la filosofía es siempre hija de su tiempo, o dicho con sus propias palabras, es la época captada en conceptos. Esta historicidad de la filosofía explica algo que sorprende y desorienta a quien se inicia en su estudio, a saber, su diversidad, su variabilidad, su cambio a través del tiempo. La variabilidad o inestabilidad de la filosofía se vuelve escandalosa si se la compara con la permanencia y estabilidad de la ciencia. Y es que la ciencia une, en tanto que la filosofía separa. No es que la ciencia no conozca la diversidad, pero no es del mismo género que la diversidad de las filosofías. Ciertamente, el pasado de la ciencia, su historia, registra una diversidad de hipótesis y teorías, pero de esa diversidad no surgen diversas ciencias. Por el contrario, la diversidad histórica de la ciencia, la diversidad a través de su historia, tiende a desembocar en la ciencia única y sistemática del presente. En verdad, aunque la ciencia o toda ciencia tiene un pasado, tiene una historia, la ciencia, tal como la conocemos, se escribe en presente y su pasado solo vale científicamente en la medida en que se integra en ese sistema presente que es hoy la ciencia. Ahora bien, la diversidad de las doctrinas filosóficas del pasado no está destinada a desembocar
como ocurre con la ciencia, en una y sola teoría filosófica. No existe la filosofía con mayúsculas, sino una pluralidad de filosofías que ceden su paso no a una filosofía única, sino una nueva pluralidad de ellas. Y esto es así porque en un mundo humano dividido y desgarrado por contradicciones, la filosofía, dada su vinculación con las aspiraciones, los ideales o intereses humanos, no puede dejar de estar dividida. Cambian por ello, de una época a otra, los problemas que pasan a primer plano. Cambian las soluciones a un problema ya planteado. Cambia la función social de la filosofía y cambia asimismo el modo de ejercerla, de practicarla. En suma, cambia el oficio de filósofo. Baste recordar a este respecto cómo hacía filosofía Sócrates en la calle, interrogando al primer ciudadano que pasaba por allí o al zapatero de la esquina. Al dialogar Sócrates con los no iniciados filosóficamente, aunque preocupados como todo ser humano por la verdad, la justicia, el bien o la belleza, Sócrates los hacía parir esos conceptos. Ciertamente, este modo de hacer filosofía con el concurso del hombre de la calle corresponde a una sociedad como la sociedad ateniense, en la que el ciudadano, el hombre libre, no el esclavo, hace suya la vida pública, comunitaria, por encima de su vida propia, personal. Una sociedad en la que la política y su más alta expresividad, las grandes decisiones del Estado, pasan por el ágora, es decir, por la plaza pública. Y allí donde lo público alcanza semejante grandeza como en esa sociedad griega, la filosofía se hace también públicamente, como la hacen Sócrates y la hace Platón. Con la división social del trabajo cada vez más acentuada y la consecuente división del trabajo intelectual, y con la escisión, la división de la vida en vida pública y vida privada que caracteriza a la sociedad moderna burguesa, la filosofía se hace sobre todo fuera de la calle, en los recintos solitarios de las instituciones académicas. En estrecha relación con este modo de hacer filosofía tiene lugar también, ya en los tiempos modernos, su profesionalización como actividad especializada, ejercida sobre todo por los que se consagran profesionalmente a ella. Así la practicaron Hegel o Comte en el siglo pasado, así la ejercen en nuestro tiempo Husserl, Carnap, Heidegger o Habermas. Son especialistas de esta especialidad un tanto paradójica que es la filosofía, en cuanto que a diferencia de las ciencias se mueve siempre en un plano más general. De ahí que se haya dicho que si el científico es especialista en un campo particular, el de la física, la química, la biología, la teoría del Estado o la economía, el filósofo sería el especialista en todo. Y esto se aplica claramente a los constructores de grandes sistemas, especie de catedrales del pensamiento, donde todo tiene o debe tener su sitio
como sucede con ese gran arquitecto conceptual que fue Hegel. Sin embargo, aunque en los tiempos modernos y contemporáneos, a diferencia de otros, predomina la actividad del filósofo como ocupación profesional de la que vive o malvive y a la que dedica todo su tiempo, no hay que pensar que toda la filosofía se ha producido profesionalmente. Baste citar en el siglo pasado a filósofos como Kierkegaard, Schopenhauer, Nietzsche o Marx, que nunca ejercieron profesionalmente el oficio de filósofo. Y en nuestro tiempo recordemos, como ejemplos de este tipo no profesional de la filosofía, recordemos los nombres de Gramsci o Sartre, que no fueron filósofos en el sentido académico, profesional de un Husserl o un Heidegger. Ahora bien, si la filosofía es una reflexión sobre la situación del hombre en el mundo, sobre las relaciones que los hombres contraen en esa situación y sobre el conocimiento que tienen de ella y de sus relaciones, y si por otro lado la filosofía se hace en una época y una sociedad dadas, es decir, en un mundo en el que se libran conflictos porque chocan intereses contrapuestos, la filosofía entonces, como actividad que pone al hombre, a sus ideas y a su comportamiento como objeto de sus reflexiones, es por su propia naturaleza una actividad interesada. Cierto es que los filósofos no aceptan de buen grado esa caracterización. A lo sumo admiten que esta influencia de intereses y aspiraciones, así como de las ideas o ideologías que las expresan, se da en otras filosofías, pero no en la suya propia, que supuestamente es inmune por su objeto o sus procedimientos analíticos a una ideología. Es decir, ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. El objeto de la filosofía, o sea, el campo temático que aborda o el tipo de problemas que pone en primer plano, así como el modo de ejercer o practicar el oficio de filósofo, permiten establecer una caracterización de las filosofías, no obstante su diversidad. Se trata ciertamente de una caracterización esquemática, como lo es todo intento de introducir determinados rasgos comunes o constantes en esa diversidad, diversidad que, como hemos señalado, es inevitable en la filosofía por su carácter interesado. Tenemos en primer lugar un grupo de filosofías que se presentan como simple interpretación o intento de dar razón del mundo o del lenguaje con que los hombres se expresan acerca de este mundo o de las relaciones entre los hombres. Un ejemplo paradigmático de este grupo de filosofías es el idealismo hegeliano. A Hegel lo que le interesa es dar razón de lo que es. Y lo que es verdadero para Hegel
es el todo, como un todo racional. Lo que es real, simplemente por serlo, es para Hegel racional. Por tanto, no hay nada fuera o más allá de esa realidad racional. La filosofía hegeliana de esta manera concilia el pensamiento y la realidad, la razón y el mundo, pero con ello la filosofía de Hegel se convierte en una justificación de lo que es, de lo existente, de lo real. Por eso Hegel es la expresión filosófica más alta del conservadurismo, pues en su filosofía se trata de conservar lo que es, porque lo que es por ser real, es asimismo racional. Esto explica que Hegel deja a un lado todo intento de transformación de lo real, o como él dice despectivamente, con referencia a la realidad política y social, la impaciencia subjetiva del revolucionario, ya que éste pretende desviar el curso de lo que necesariamente es, vale decir, de lo que es real y racional. Veamos un segundo grupo de filosofías. Son filosofías que de un modo u otro tratan de transformar o de salvar al hombre, o sea, de elevarlo a una vida, de una vida inauténtica a una vida propiamente humana. Es una línea de pensamiento que en cierto modo procede de Sócrates en la antigüedad griega y que se prolonga hasta Kierkegaard en el siglo XIX. No es casual que este filósofo, o sea Kierkegaard, se proclame a sí mismo como el anti-Hegel. Kierkegaard no acepta un desenvolvimiento lógico, racional, objetivo, en el que el hombre concreto solo sea un peldaño de ese devenir universal, y postula en cambio una filosofía que, partiendo de su existencia real, efectiva, permita descubrir las vías para que el hombre alcance, se eleve a una vida humana auténtica. Se trata pues de filosofías que aspiran a transformar el mundo del hombre por una vía subjetiva, interior, moral. Ciertamente, aunque la transformación del individuo se da en la subjetividad, en la conciencia, no se deja de reconocer que hay aspectos objetivos más allá de la subjetividad individual, como son el Estado, el derecho, la economía, etc. Sin embargo, la clave de la transformación del hombre no se busca en factores objetivos ni tampoco en una subjetividad condicionada por ellos. La transformación del mundo del hombre se opera en definitiva para estas filosofías en la interioridad, en la conciencia del individuo. Hay un tercer tipo de filosofías, en el que incluyo las que se remiten a Marx, pero no solo ellas, pues hay que incluir también a las que, como la teología de la liberación, conciben el mensaje cristiano
no solo con la mirada puesta en otro mundo, ultraterreno, sino como un imperativo de transformación del hombre ahora y aquí, en este mundo terreno. Pero nuestra atención se concentra en las filosofías que, remitiéndose a Marx, ven la interpretación del mundo en relación con su transformación, como condición necesaria de ella. Se teoriza para transformar y se transforma con base en la teoría que, al conocer la realidad a transformar, esclarece las posibilidades del proyecto de transformación del mundo del hombre. Esta es la filosofía que, remontándose a Marx y particularmente a sus tesis sobre Feuerbach, por hacer de la praxis su categoría central, pueden llamarse legítimamente filosofías de la praxis. Como actividad práctica humana, subjetiva y objetiva a la vez, ideal y real, espiritual y material, la praxis transforma prácticamente, efectivamente, el mundo del hombre. No es sólo por ello transformación de su conciencia, sino también de las relaciones e instituciones que condicionan su subjetividad. Esta filosofía se distinguen de las del primer grupo por poner como objetivo prioritario la transformación del mundo del hombre. De eso se trata, como dice Marx en su tesis 11, esto lejos de excluir la necesidad de la actividad teórica, es decir, la interpretación del mundo, la supone forzosamente. Pero la teoría en este caso no se limita a interpretar o a dar razón del mundo, sino que somete a crítica todo lo existente, a la vez que funda y esclarece las posibilidades de su transformación, con lo cual la teoría se inserta como parte necesaria en el proceso práctico. Se distingue a su vez de las filosofías del segundo grupo, porque no ve la transformación del hombre como simple asunto de la conciencia, de la subjetividad o de la interioridad del individuo, sino como un asunto práctico en el sentido de transformación efectiva de los factores objetivos condicionantes, relaciones económicas, sociales, el Estado, etc. Así pues, no solo se trata de un cambio del objeto de la filosofía, de su campo temático, sino de la función de la filosofía, que pasa a ser la función práctica que cumple en su relación necesaria y racional con el proceso práctico. Decir que la filosofía de la praxis se relaciona con la práctica no quiere decir que existan otras filosofías completamente alejadas de ella, o que no tengan, independientemente de que lo busquen o no, consecuencias prácticas. Antes hemos puesto a Hegel como paradigma del filósofo que se limita a interpretar el mundo y que condena todo intento de influir prácticamente en el curso racional y necesario de las cosas. Y sin embargo, la filosofía hegeliana, al conciliarse con la realidad, contribuye a afirmarla. No es por casualidad que este filósofo se convierta en la última fase de su vida en el ideólogo oficial del Estado prusiano. Y Heidegger en nuestra época se presenta como el filósofo que pretende captar lo que el ser es, una ambición
frustrada según él de toda la metafísica occidental desde los griegos, partiendo para ello del análisis existencial del único ente que se pregunta por el ser. Y este ente que se pregunta por el ser es justamente el existente humano. Y sin embargo, la militancia nazi de Heidegger, nunca repudiada por él, no es un hecho casual o incidental, aunque tampoco forzoso, en este filósofo que había visto la autenticidad de la existencia individual en el ser para la muerte o de la existencia colectiva en la grandeza de la nación alemana. Pero así como hay filósofos que se comprometen con el poder, e incluso como Heidegger, con el poder más execrable, el nazismo, hay también, y en mayor número, los filósofos que se oponen al poder. Y algunos llevan este compromiso hasta el sacrificio mismo de sus vidas. Baste recordar los nombres de Sócrates en la antigüedad, de Giordano Bruno en los tiempos modernos y de Gramsci en la época contemporánea. Así pues, toda filosofía, aunque se presente como incontaminada, pura o aséptica ideológicamente, tiene consecuencias prácticas. Cierto es también que la mayoría de ellas pretende desligarse de esas consecuencias y mostrarse con un aire de inocencia. La filosofía de la praxis, en cambio, a diferencia de las que, como hemos dicho antes, ven la viga ideológica en el ojo ajeno y no en el propio, no solo asume deliberadamente su vinculación con la vida real, con la influencia que en ella ejerce, sino que aspira a contribuir a la transformación práctica de esa vida real del mundo existente. Una última o penúltima cuestión. ¿Cómo se llega a la filosofía? Considerando su diversidad y pluralidad. A mi juicio, hay 3 vías posibles para llegar a ella de acuerdo con lo que ofrece la experiencia. Y en mi caso, por supuesto, mi propia experiencia en este terreno. Se puede llegar a la filosofía por la vía del sentido común, es decir, a partir de las preocupaciones, dudas o aspiraciones que surgen en nuestra propia vida cotidiana. Estas preocupaciones, dudas o aspiraciones se hallan impregnadas de la ideología dominante, o sea, de la ideología de la que tomamos los valores, fines, normas o justificaciones de nuestro comportamiento en la vida cotidiana. Pero cuando los fines, creencias o aspiraciones inspirados por la ideología dominante ya no nos satisfacen, se vuelven problemáticos y alimentan dudas, incertidumbres e interrogantes. Es entonces cuando el hombre común y corriente siente la necesidad de dar el salto de un modo autodidacta o de la mano del que ejerce el oficio de filósofo al plano de la crítica y de la reflexión para rechazar
o clarificar lo que hasta entonces ha aceptado espontánea, acríticamente. En cierto modo, esta es la vía que en los diálogos de Platón lleva al zapatero de la mano de Sócrates a la filosofía. Se puede llegar también por otra vía, que a falta de una mejor denominación podemos llamar intrateórica. Es la vía que se sigue cuando el plano teórico en que nos desenvolvemos, las matemáticas, la física, la historia, el derecho, etc., no aparece suficientemente fundado. Se hace necesario entonces fundamentar ciertos conceptos claves en el conocimiento del objeto específico. Ahora bien, esta búsqueda de fundamento ya no es propiamente una actividad científica, sino filosófica, aunque la científica sea la que empuja a esta actividad filosófica. Así se explica que matemáticos, físicos, historiadores o juristas se hayan movido desde su campo teórico específico a la filosofía. Esta vía intrateórica es también, en cierto modo, la que sigue el estudiante de preparatoria al tomar contacto desde sus primeras clases con la filosofía. Pero hay asimismo una tercera vía para acceder a ella. Es la que se sigue cuando en determinada actividad práctica se siente la necesidad de tener claro su fundamento, su sentido o su razón de ser en el conjunto del comportamiento humano. Así, por ejemplo, una práctica política puede conducir a determinada teoría o filosofía política. Una práctica artística o literaria puede llevar al planteamiento de problemas teóricos, estéticos, que entrañen ya cierta filosofía. Y lo mismo acontece con otras prácticas como la tecnología, cuando el inmenso desarrollo tecnológico en nuestra época, al discurrir por cauces perversos, se vuelve contra el hombre, se torna imperiosa la necesidad de esclarecer el significado humano o inhumano de la práctica tecnológica. Pero esto ya no es asunto de la tecnología, sino de la filosofía política o moral. Finalmente, si se me preguntara a mí en lo personal cómo llegué a la filosofía, tomando en cuenta las tres vías de acceso a las que me he referido antes, diría que seguí prácticamente la tercera, es decir, a partir de la práctica. Y agregaría, para precisarla, que se trata de la práctica con una doble vertiente, literaria, o más exactamente poética, de mi juventud, y la política. La primera me llevó a plantearme cuestiones teóricas, generales, estéticas, y con ello a la filosofía. La segunda, en momentos en que la acción política militante estaba para mí en el primer plano, me condujo al marxismo y dentro de él a su filosofía. Ciertamente el marxismo no fue siempre el mismo para mí. Primero se trataba de un marxismo ortodoxo, institucionalizado, que era entonces el dominante, y más tarde, al romper con él, asumí un marxismo crítico, abierto, que siguiendo a Marx pone en primer plano la crítica de todo lo existente, incluido lo que se piensa o se hace en nombre del marxismo. Y si se me preguntara, y ahora sí por último, ¿qué filosofía escoger ante la desconcertante pluralidad y diversidad de filosofías? Yo respondería que la autenticidad de la elección
exige que se escoja la más acorde con los fines, intereses y aspiraciones que dan sentido a la vida propia. Puede ser, por tanto, esta o aquella filosofía, pero al asumirla como parte de esa vida propia, yo recomendaría que se evitara siempre el dogmatismo y que se dejara abierta la puerta a otras filosofías, aunque solo fuera para contrastar y medir la propia con las ajenas. Este es el mejor antídoto contra el dogmatismo, incompatible con el verdadero filosofar. No lo es, en cambio, el eclecticismo, que en definitiva es la peor filosofía, si cabe llamarla así, que se pueda asumir. Desconfiados eclécticos que en nombre de la objetividad se resisten a adoptar un compromiso filosófico. Ahora bien, dada la naturaleza nada inocente o neutra de la filosofía, asumirlo no es solo una posición filosófica, sino un compromiso y una responsabilidad de carácter político en el más amplio sentido del término y a su vez moral. O dentro del liberalismo, puesto que es justamente lo más opuesto a él, sino la posición o la actitud del marxismo frente al neoliberalismo. Es evidente, ¿verdad?, que el marxismo como teoría surge sobre todo como una crítica necesaria de la sociedad existente, es decir, de las relaciones capitalistas de producción y de los valores, ideales que sobre ellas se sustentan. Ya en tiempos de Marx, el capitalismo de su época fue el objeto central de sus análisis y de su crítica. Naturalmente, la razón de ser de la crítica de Marx desde su juventud, desde sus primeros trabajos al capitalismo, era en cuanto que el capitalismo era para él un sistema económico de explotación del hombre por el hombre y de dominación a su vez. Puede decirse que el marxismo, sus objetivos fundamentales, era tratar de dar una conciencia de esta explotación, proyecto al que responde toda su obra económica y particularmente el capital, de modo que al dar conciencia de esta explotación a las clases explotadas, el marxismo como teoría contribuía justamente a la transformación de este régimen de explotación por un régimen donde esta explotación quedara abolida. Naturalmente, la crítica de Marx era una crítica del sistema, particularmente en sus aspectos económicos y sociales, pero a su vez era una crítica de la ideología que surgía de este sistema y que trataba de justificarlo. Y una de esta ideología fundamental era el liberalismo, sobre todo el liberalismo económico. El liberalismo económico que considera que la propiedad privada sobre los medios de producción constituye
la garantía, el fundamento de la libertad, que a juicio del liberalismo se expresa sobre todo en el mercado. En cuanto que el neoliberalismo no solamente es una continuación de esta ideología liberal criticada por Marx, de este liberalismo económico, sino que es, diríamos, su exacerbación, su conducción hasta las últimas consecuencias en cuanto a la explotación, una de las máximas o de los principios del liberalismo es que toda política de protección social, refiriéndose al liberalismo a una época en que, principalmente bajo la presión de las propias luchas de las clases trabajadoras, han conseguido ciertas prestaciones, ciertas conquistas sociales que obviamente no se daban en la época de Marx y que no pueden dejar de ser reconocidas. El neoliberalismo considera que toda concesión en este terreno significa un obstáculo para el desarrollo económico y un obstáculo para la libertad que ellos consideran expresada sobre todo en la apoteosis del mercado. Entonces, obviamente, ¿verdad?, el marxismo es una posición crítica y abiertamente opuesta al neoliberalismo. Puedo decir, y lo indicaré en el momento oportuno, pero que considero que algunas preguntas se ha dado ya respuesta en mi intervención y que por tanto no será cuestión de reiterar en unas pocas palabras lo que he dicho con más extensión a lo largo de ella. Por ejemplo, cómo definir la filosofía. Naturalmente hay tantas definiciones de filosofía como posiciones filosóficas se asumen. Yo naturalmente la definición que doy de la filosofía, la que corresponde al tipo de filosofía que yo he asumido. En ese sentido, como he dicho a lo largo de mi explicación, la filosofía, y esto es una caracterización que puede abarcar filosofías muy diversas. La filosofía es un intento de explicación del lugar del hombre en el mundo. Es decir, ante la naturaleza, ante la realidad, la situación del hombre exige una reflexión que no encontramos en las ciencias particulares que recortan de esa realidad un sector o un fragmento de ella y que tratan de dar una explicación de esa realidad, pero la actitud, la posición del hombre ante el mundo es una tarea propia de la filosofía. De la misma manera, no se trata solamente de explicar el lugar o la posición del hombre ante el mundo, sino el tipo de relaciones que los hombres contraen entre sí en esa relación ante el mundo. Relaciones de diverso tipo, que pueden ser relaciones económicas, morales, políticas, sociales, estéticas, etc. Entonces, en ese sentido, la filosofía, y de ahí derivan también una serie de filosofías especiales, diríamos, que se ocuparían de esa relación. Hay un tipo o sección de la filosofía que explicaría las relaciones de tipo moral, otro que explica las relaciones de tipo jurídico, etcétera, etcétera. En relación con también la filosofía tiene no solamente, y esto se da a través del desarrollo histórico de la filosofía, lo podemos encontrar en las filosofías más diversas, no solamente un intento de explicación de lo que es el hombre, de su relación con el mundo, de la relación entre sí, sino también una explicación de los instrumentos cognitivos de que se vale el hombre para explicar esa relación.
que es el conocimiento. Entonces, los problemas cognitivos forman parte también del contenido de la filosofía. El científico conoce, evidentemente, y tiene una práctica científica, pero no se plantea problemas, ¿verdad?, que corresponden al conocimiento que él mismo está poniendo en práctica. Por ejemplo, el científico aspira a la verdad, pero no se plantea el problema de la estructura, de la naturaleza de la verdad, de los criterios de verificación de la verdad, que son problemas ya propiamente filosóficos. Bueno, después de haberme referido a este intento de definición de la filosofía, que dice, es válido decir como Althusser que la filosofía es la teoría de la práctica teórica y que la filosofía no se compone de leyes sino de tesis. Bueno, yo he dedicado a todo un libro, ¿verdad?, a examinar la filosofía de Althusser y a polemizar con él, y claro, he dado respuesta amplia a todo esto, pero evidentemente yo no comparto la concepción de la filosofía de Althusser como teoría de una determinada práctica, por importante que sea, que es la práctica o actividad teórica, que reduce en cierto modo el campo de la filosofía, ese amplio campo que hemos definido anteriormente y que es el que permite que la filosofía pueda influir justamente en los intentos de transformación de esa realidad. Justamente el conocimiento de esa realidad, de ese mundo, se convierte en un paso obligado, necesario para la transformación de ese mundo. Al reducir la filosofía puramente al campo de la reflexión sobre la actividad teórica, se estrecha considerablemente el campo, el objeto de la filosofía, y se reduce también el campo de la función práctica de la filosofía. Por eso es que yo he caracterizado la filosofía de Althusser como un teoricismo que se basa en una separación radical de la teoría y la práctica, pero repito, si usted está interesado en este problema, pues le recomiendo, perdone que me recomiende a mí mismo, ¿verdad?, que lea este libro crítico sobre Althusser, que se llama justamente Ciencia y Revolución, el marxismo de Althusser. Bueno, el problema de las lecturas de la filosofía sería un problema complicado ponerse ahora aquí, pero yo recomendaría que para iniciarse en el campo de la filosofía, pese a que es camino a veces muy frecuentado, no recurrir tanto a los manuales de filosofía como a algunas obras, textos filosóficos, que pueden adentrarnos, iniciarnos en el campo de la filosofía. Por ejemplo, los diálogos de Platón son muy recomendables para un primer contacto con la filosofía. Algunos textos de Marx o de Engels, como el texto del socialismo utópico, socialismo científico, son recomendables también. Otra pregunta aquí, en su opinión, ¿cuál es la filosofía que sustenta el ser humano en su conjunto, en este momento concreto de su transcurrir histórico? ¿Hay una filosofía de futuro? ¿Cuál? Bueno, pues aquí me está invitando un poco a tener que adoptar una actitud un tanto dogmática, que es la que yo he criticado en la última parte de mi conferencia. En primer lugar, yo no creo que haya una filosofía que sustente al ser humano o que pueda ser sustentado por todo el ser humano. Ya he señalado en mi conferencia que una característica de la filosofía es justamente por su vinculación con la vida misma, con las preocupaciones, aspiraciones del hombre en su vida real misma. La filosofía se caracteriza por un
sucederse por un cambio constante, por un devenir constante. Entonces, sería, a mi juicio, el señalar, diríamos, cuál es la filosofía por excelencia. Ya he dicho que no hay una filosofía con mayúscula, aunque naturalmente toda filosofía pretende tener una cierta verdad y